8:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar cordialmente a la doctora María Paz Gervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. Lo invitamos a un diálogo a propósito de un hecho que lo hemos seguido no solo ayer, sino durante los últimos tiempos, años, incluso décadas, respecto de la crisis del seguro social ecuatoriano. El país sabe que se profundizó esta crisis más allá del manejo administrativo interno, la representación, y por ello el presidente Lasso expidió el decreto el 3 de octubre, el decreto 571, que expidió el reglamento para la designación del representante de los asegurados y del representante de los empleadores. Y queremos resaltar, como hemos dicho esta mañana, los gremios de los empleadores han hecho una selección muy importante. Proponen, luego de un proceso establecido, a María de los Ángeles Rodríguez, quien tiene trayectoria, la conocimos, fue viceministra con Mauricio Pozo, una trayectoria de conocimiento, y el suplente Edison Ortiz Durán, quien también ha estado vinculado a la Bolsa de Valores, integrante de la Mesa de Seguridad Social. Por tanto, son hechos positivos que queremos resaltar. En cambio, en el sector de los empleados, de los asegurados, hay todavía un problema respecto de la suplencia. El titular ha sido escogido el doctor Ramiro García Falconi, también un representante respetado en el ámbito profesional. Buen día, María Paz Gervis. ¿Cómo fue este proceso y cómo lograr, primero, esta representación digna de un sector como es los empleadores, para luego pasar a tocar la necesidad de afrontar con responsabilidad la crisis del Seguro Social ecuatoriano? Muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un gusto para mí saludarle a usted y a su digna audiencia, que cada vez es más grande, al menos en la ciudad de Quito. Así que para mí es un placer estar con usted esta mañana. Bueno, pues efectivamente, como usted señala, este proceso ha sido sui generis en términos de que viene en un momento de mucha tensión, ¿no es cierto? Aquí hubo una coincidencia profunda, tanto las organizaciones de trabajadores, es decir, los asegurados, como los empleadores, coincidimos en desconocer a los delegados que estaban hasta hace poco tiempo en el Consejo Directivo del IES, ¿no es cierto? Porque no nos representaban, no rendían cuentas de su accionar, hacían muchos años que concluyó su periodo para el que fueron electos, y sin embargo ellos seguían siendo responsables en gran parte de esta situación crítica que atraviesa la seguridad social. En esa virtud, como usted señalaba, el decreto presidencial 571 llegó un momento justo, necesario, y lo que realizó fue un proceso ordenado y transparente para elegir a los nuevos representantes. Yo creo que aquí los elementos comunes eran, por un lado, garantizar que la idoneidad de los representantes, es decir, en primer lugar, que sean personas del más alto nivel profesional, que cumplan los requisitos de ley. Eso era como valga la redundancia, un de ley, ¿no es cierto? Sobre eso no cabe discusión. Pero adicionalmente, yo creo que algo que fue muy importante fue que elevamos la vara, y con los nombres que usted está mencionando esta mañana es prueba de ello. Es decir, lo que nosotros queríamos, y en el caso de nosotros, de los gremios empresariales, se eligió por unanimidad, luego de un proceso que fue transparente, que fue técnico, donde la Federación Nacional de Cámaras del Ecuador, la Federación Nacional de Industrias del Ecuador, que es a la que pertenece mi gremio, la CIP, la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, designaron a la señora María de los Ángeles Rodríguez como representante principal de los empleadores para el Consejo Directivo del IES, ¿no es cierto? Y al señor Edison Fernández Ortiz como vocal suplente, perdón. Estas dos personas, más allá de sus nombres, son personas que gozan de una hoja de vida transparente. Yo, para que se dé una idea, aquí no se trata de ser amigos personales. Yo, por ejemplo, no les conozco en persona a los señores, porque creo que algo distinto de esta nueva era que estamos instalando es que no necesitamos que sean nuestros amigos ni nuestros conocidos. Necesitamos que reúnan criterios objetivos de profesionalización y de rigurosidad ética. Y para eso nosotros, en el caso empresarial, nos apoyamos también en un hunter de personal, es decir, en estas empresas especializadas en identificar las personas más idóneas para aquellos puestos.
Y bueno, aquí si me permite, yo me congratulo a manera personal y como ciudadana de saber que es el doctor Ramiro García el delegado de los empleados, ¿no es cierto? Porque esto implica que estamos elevando la vara de manera muy alta y sustancial de quienes van a gestionar nuestra seguridad social. En el caso de la representación de los empleadores, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo se lo hizo? Es bueno conocer hasta llegar a estas designaciones. Sí, cómo no. Como le decía, nosotros dentro de las cámaras, la Federación de Cámaras, a su vez, en este caso, las cámaras de comercio, las industriales, las de industria y las de la construcción, nosotros teníamos que designar. Entonces, ¿qué hicimos en este proceso? Que si bien nosotros veníamos pidiéndolo desde hace rato, pero que ciertamente a partir de la expedición del decreto nos cogió un poco con los tiempos, teníamos que correr y trabajamos horas extras para lograrlo. Cada una de las cámaras que pertenecemos a su vez a esta Federación de Cámaras, nominamos a 3 carpetas. Esas carpetas tenían que responder a los criterios que ya habíamos acordado. Como insisto, los requisitos de ley, evidentemente, pero además teníamos que hacer una revisión de idoneidad en términos éticos. Una vez que cada una de las cámaras, por ejemplo, la CIP, Cámara de Industrias y Producción, que estamos ubicados en Quito, pero que tenemos un alcance nacional, nosotros presentamos nuestros 3 candidatos. Lo propio hizo las otras cámaras industriales. Tenemos en distintas ciudades, tenemos en Guayaquil, tenemos en Ambato, entonces nos reunimos como Federación de Cámaras y presentamos en una pequeña comisión que la conformamos, que yo tuve la oportunidad de participar en esa pequeña comisión. Nosotros ahí hicimos un proceso prácticamente ciego, ¿no es cierto? No sabíamos qué cámara proponía quién, simplemente veíamos los requisitos. Entramos con una rúbrica a calificar esos requisitos y llegamos a 3 candidatos en términos de la Federación de Cámaras de Industrias. Después se reunieron ya solo las federaciones e hicieron lo propio, con los 3 candidatos que cada uno llevó, que venía de un proceso de selección interna, se apoyaron en esta empresa de reclutamiento de personal que ayudaron objetivamente a la verificación de los datos y de la idoneidad. Se les asignó una rúbrica y después nuestros representantes procedieron a votar. Es decir, fue un proceso muy ordenado, muy transparente todo el tiempo y fue así como llegamos con los 2 nombres. Si bien es una decisión en el conjunto de las federaciones de cámaras de la producción, en el caso de la Cámara de Industrias y Producción coincide entre lo que propusieron y lo que ha sido escogido. Sí, efectivamente, nosotros tenemos coincidencia en alguno de los 2, como ve, tenemos un principal y un suplente, pero en este punto nosotros, justamente como no es una designación política, como este proceso ha sido muy profesional, nosotros no vamos a entrar a defender nombres. Las 2 personas que están nos representan a los empleadores y nos representarán en tanto y en cuanto sigan haciendo bien su trabajo, rindan cuentas, con lo cual nuestro apoyo ya está dado y nos sentimos muy satisfechos con el proceso. Una vez pasado esta etapa y una vez que se posesionen dentro de este proceso, ¿cómo asumir la responsabilidad del sector empleador a sabiendas de que si no se toman los correctivos en el seguro social, va a ser mucho más complejo? Aquí hay que tomar medidas, a lo mejor algunas resultan duras, inevitables. No quisiéramos decir cuáles, pero esos serán los técnicos los que resuelvan. Pero hay que tomar medidas urgentes en los diferentes campos, partiendo de una limpieza del seguro social. No es posible que el seguro haya llegado a esta situación y que todavía algunos actores sigan en puestos directivos siendo parte del problema y que no han sido parte de la solución del problema. María Paz. A ver, estoy de acuerdo con usted, Miguel, y por eso creo que es importante señalar que con esta designación de autoridades apenas damos el primer paso de un cambio profundo. O sea, aquí tenemos que ver que esta sería la punta del iceberg, ¿no es cierto? Porque si nosotros pensamos que esta sería la oportunidad y voy a señalarle algunas cosas que nosotros identificamos como oportunidad. Hay que garantizar que las pensiones se paguen a tiempo y que el fondo de pensiones esté financiado.
En segundo lugar, hay que mejorar y llegar al objetivo de asegurar la atención médica adecuada a los afiliados y oportuna en la provisión de medicamentos. Hay que combatir la corrupción en todos los niveles al interior de la institución. Hay que reestructurar el gobierno corporativo y administrativo. ¿Para qué? Para asegurar que el manejo técnico de los recursos y que sus activos que no son del gobierno, sino que son de los afiliados y de los pensionistas. Y no hablo de este gobierno, hablo de los gobiernos en general. Creo que esta es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad. Finalmente, yo creo que hay que determinar el monto de la deuda por pensiones y por salud. Es decir, que se establezca un cronograma de pagos que conste en el presupuesto general del Estado. Entonces, si usted ve así esto como las oportunidades, aquí no es algo que corresponde al sector empresarial, ni solo a un sector, ni solo a otro. Sí creo también que es el momento en que todos los sectores reconozcamos la aguda crisis que atraviesa la seguridad social. Yo creo que tenemos que entender que el manejo de la institución administrativamente ha sido nefasto, que la corrupción y que las decisiones que se tomaron de forma populista en el nivel político en su momento, y que se hicieron sin los estudios y sin la seriedad que se requiere. Entonces, aquí yo le digo cuál es una postura de nosotros los gremios empresariales, pero creo que debería ser de la ciudadanía. El reconocimiento de los derechos y por ende la extensión de la cobertura es extraordinaria y es legítima, pero creo que ya es hora de que actuemos con responsabilidad y digamos que todos los derechos deben ser financiados. Y que si nosotros proclamamos y reconocemos derechos y no sabemos de dónde se van a financiar, nos abocamos a lo que tenemos hoy por hoy, que en primer lugar no se cumplen esos derechos y que en segundo lugar incrementa la crisis financiera de la institución. Nosotros como sector empleador, nuestro rol ha sido designar a una persona técnica. ¿Con qué objetivo? Con el que dé acompañamiento y que supervise las decisiones que se tomen, que no sean políticas, que sean precautelando la sostenibilidad del sistema, velando por el bienestar del Estado, de trabajadores, de empleadores. Para nosotros es importante resaltar esta importancia en la constitución tripartita como la base de un sistema de gobernanza que asegure la transparencia y las decisiones técnicas. Hemos asistido a décadas de un manejo absolutamente político de la seguridad social. Yo creo que debido a la falta de reformas, no se pudo nombrar representantes del sector empleador ni del sector empresarial en su momento que nos representaba. Pero hoy por hoy eso ya ha sido solventado, un primer paso ya ha sido solventado. Entonces lo que viene es insistir en las nuevas reformas. Después yo creo que cuál es nuestra principal preocupación como empleadores, ¿no? Yo creo que es momento de hablar con cifras, de hablar sobre la base de qué es lo que realmente tenemos y qué es lo que no tenemos para saber cómo se va a solventar. Tenemos que saber que el número de afiliados hasta septiembre del 2022 era de 3.740.000 ecuatorianos. Antes de la pandemia, digamos a diciembre de 2019, se registraba 3.738.000. Entonces yo creo que el problema que nosotros vemos aquí es que lo que necesitamos es que más sectores se afilien. O sea, aquí la situación fundamental es que necesitamos financiar el IES. ¿Y el IES cómo se financia? De las aportaciones. ¿Y cómo tenemos más aportaciones? Por dos vías. La primera es que tenemos que formalizar a todos los sectores. Somos conscientes que existe un importante porcentaje de la población que trabaja fuera de la formalidad, es decir, que no está afiliado. En segundo lugar, es importante hablar de la generación de empleo. Nosotros tenemos que dinamizar la economía. Si no generamos mayor empleo formal, no vamos a tener mayores aportaciones. Y para generar empleo formal, tenemos que hablar con seriedad de un proceso de modernización del régimen laboral. Y un tercer elemento que lo dejo por fuera, no por menos importante, sino quizás porque es el más asombroso, es la deuda del Estado al IES. A octubre del año 2022, es decir, a este mes, ese monto asciende a $4.238.000, es decir, que comprende el 40% de las jubilaciones. ¿4.000 millones? Sí, perdón, 4.000 millones, tiene toda la razón. Y esto quiere decir que comprende el 40% de las jubilaciones, prestaciones de salud a jubilados, de enfermedades catastróficas, devolución del IVA. Entonces yo creo que el momento que hablemos, nos pongamos de acuerdo sobre estas cifras, lo que hay que empezar es un plan de acción inmediato.
Muy importante lo que usted ha señalado. Claro, el IES tiene una mora, por ejemplo, no se puede establecer las deudas por falta de una auditoría externa, lo cual es inconcebible que el Seguro Social no haya tenido eso. Y lo otro que usted bien mencionó, que habrá que acometer la limpieza del Seguro Social por la corrupción. Diario El Universo ilustró 5 grandes investigaciones hasta la semana anterior de cómo grupos que dan la vuelta por los hospitales en Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo, los Ceibos del Seguro Social, con conexiones en Quito, han venido haciendo las mismas contrataciones. Es decir, ahí hay un foco de corrupción identificado, que no ha habido decisión al interior del manejo administrativo del Seguro Social para cortar eso. Yo recuerdo y repito permanentemente lo que el primer delegado del presidente Guillermo Lasso, un reconocido técnico de la Seguridad Social, el ingeniero Jorge Madera, cuando llegó dijo, hay mafias en el Seguro Social y dejando de robar tanto va a avanzar recursos para atender las angustias de medicamentos, de atención en los hospitales. El diagnóstico está allí. Ahora toca pasar con esta nueva administración, con esta nueva dirección, desde el Consejo Directivo del IES, a limpiar el Seguro Social. María. Completamente. Como yo señalaba, aquí nosotros, este es el inicio de un largo camino, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante la designación de los representantes? Quizás desde la ciudadanía se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Bueno, ¿y después de esto qué viene? Yo entiendo el hartazgo que existe sobre este tema, ¿no es cierto? Creo que ciudadanos y ciudadanas lo que queremos es tener una seguridad social eficiente, activa, constante, pero es importante que se conozca que en esta desconexión que había entre nuestros representantes y nosotros, tanto hablo como trabajadores, como empleadores, porque teníamos la misma circunstancia, es que desconocíamos cuáles eran las verdaderas funciones, qué es lo que se estaba haciendo. Entonces yo auguro mucho éxito a partir de ahora. Creo que, insisto, que este es el inicio, que el tener personas profesionales, y nuevamente celebro que sea el doctor Ramiro García el representante de los empleados. Aquí creo que el mensaje es potente. Empleadores y trabajadores vamos por el mismo camino. Esto quiere decir que lo que nosotros queremos es transparencia, eficiencia, fin de la corrupción y servicio oportuno y justo para la ciudadanía. Aquí no somos enemigos, no estamos enfrentados, todo lo contrario. Cada uno juega su rol, y qué mejor que tener personas del más alto nivel profesional y ético que puedan iniciar estos cambios. Pero yo quiero dejar aquí, Miguel, si me permite, sentada esta discusión que tenemos que asumir como sociedad, que es la reforma del régimen laboral. Si nosotros no creamos los mecanismos para dinamizar el mercado laboral, realmente la situación crítica, la situación económica del IES va a ser aún más dramática. O sea, nosotros tenemos que generar empleo porque nuestros jóvenes necesitan trabajar, porque una sociedad sin plazas de trabajo es una sociedad que no es productiva, porque el trabajo no se genera mediante decreto. El trabajo se genera mediante algunos incentivos y eliminar algunos desincentivos para la estabilidad de los trabajadores, por ejemplo. Y entonces solo ahí vamos a poder incrementar el número de aportantes y también dejar siempre en la mente de quienes nos escuchan lo importante que es eliminar y poner fin al trabajo no formal, porque esa situación laboral, esa sí es la que precariza el trabajo, esa sí es la que explota a los trabajadores y además la que no cumple con todas las contribuciones de ley que quienes estamos en el trabajo formal y quienes representamos al trabajo formal sí lo hacemos. Esa es una deuda pendiente que está en el Ecuador, la reforma laboral. Lastimosamente no ha habido cómo viabilizarla. Y en el caso del IES, bien cita usted el mejorar esa relación de tasa activos-pasivos que peligrosamente baja, y ahí se complica un sistema previsional del Seguro Social. Bien, seguiremos hablando de esto. Nos alegra estos primeros anuncios, el escogimiento de los primeros de los delegados de empleadores y trabajadores al Consejo Directivo, y confiar que hay una tarea compleja, difícil, pendiente para seguir adelante y recuperar el Seguro Social. A la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha, María Paz Gervis, muchas gracias como siempre. Un análisis del Ecuador. Muchas gracias por la atención y seguiremos hablando de estos temas. A María Paz Gervis, muy amable. Muchísimas gracias, Miguel. Buenos días a todos quienes nos escuchan.
Muy amable. 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Este fue un diálogo con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, María Paz Gervis. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de otro tema de interés, el censo en línea y cómo actúa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, con su director, Roberto Castillo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar